Hola a todos, hola Juan Diego, bienvenidos a un nuevo episodio de Súbete al Cambio. Soy Anela Navarro y les cuento que hoy vamos a hablar sobre el pensamiento lateral con Jorge Linares. Él es investigador, tiene una valiosa experiencia en neurociencia, neuromarketing y es director de NeuroZoom, una empresa dedicada a capacitar en estos temas a organizaciones educativas y comerciales. Su objetivo es optimizar el rendimiento laboral y el talento humano. Y me preguntaba si alguno de ustedes ya había escuchado hablar sobre el pensamiento lateral. ¿Cómo estás, Yanela? ¿Qué tema tan interesante nos toca esta semana? El pensamiento lateral fue planteado por Edward de Bono en 1970 y se diferencia del pensamiento vertical. Estos dos tipos de pensamiento se complementan. El pensamiento vertical es más tradicional y se realiza con pasos secuenciales y lógicos. El pensamiento lateral se da cuando generamos ideas, es un sinónimo de pensamiento divergente, donde el objetivo es generar muchas ideas, pensar las cosas desde otro punto de vista y atrevernos a crear sin miedo a equivocarnos. El énfasis en la educación tradicional suele darse en el pensamiento vertical y se deja de lado todo el potencial que tiene para nosotros desarrollar nuestra creatividad y pensamiento lateral. El pensamiento lateral nos lleva fuera de lo convencional y lo mejor de todo es que podemos aplicarlo en diversas situaciones, tanto como en los estudios y como en el trabajo. También me gusta que sea complementario como el pensamiento más lógico, así como nuestros hemisferios trabajan juntos, el izquierdo que es más lógico y el derecho que es más creativo. 100%, la ciencia ya nos muestra cómo las personas más creativas son las que suelen activar ambos hemisferios. Estos trabajan juntos y se complementan. Con nuestro invitado de hoy hablaremos de este tema tan interesante. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Jorge Linares. Jorge, bienvenido a Súbete al Cambio y gracias por darte el tiempo para poder conversar de este tema tan interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí listo para conversar sobre el tema. Jorge, ¿qué tal? Bueno, vamos iniciando, ¿no? ¿Por qué te interesaste en la neurociencia y en qué consiste tu estudio? Mira que es bastante curioso, ¿no? Yo estudié comunicaciones con la especialidad en publicidad. Digamos, esa es la parte más formal, pero también estudié música, estudié, bueno, computación, programación, diseño web, varias cosas, ¿no? Incluso de joven quería ser jugador de fútbol y todo, ¿no? Entonces yo creo que a la larga esto a uno siempre lo va alimentando, ¿no? Entonces en algún momento a mí me llegó el término, ¿no? A través de justo una conversación de unos amigos de neuromarketing. Entonces eso me llamó la atención y comencé a buscar ¿dónde se puede estudiar esto, no? Claro, comencé a revisar en internet y de tanto buscar y buscar llegué al laboratorio de neurociencia y comportamiento dirigida por el doctor Luis Aguilar en la Universidad Cayetano Heredia. Entonces me pidieron hacer una exposición, les hice una exposición, digamos desde mi punto de vista, yo no conocía casi nada de neurociencia y ahí es cuando comienzo a interesarme porque me doy cuenta que hay todo un mundo detrás, ¿no? Entonces todo nace por mi interés por este término neuromarketing y es donde, bueno, comienzo a aprender básicamente de lo que vendría a ser el fundamento de estas disciplinas, ¿no? Como hay neuroeconomía, bueno, neuroventas, neuroeducación, y que básicamente es neurociencia. Entonces, mi interés nace básicamente por la curiosidad de querer tener una mejor comprensión de por qué suceden las cosas, por qué la gente tiene un determinado comportamiento. Entonces, esa fue básicamente el inicio de mi vida en la neurociencia, ¿no? Básicamente por esta curiosidad. El pensamiento vertical prioriza lo que está correcto, siendo selectivo, mientras que el pensamiento lateral busca muchas alternativas. ¿Cómo podemos combinarlos de una manera que nos ayude a desenvolvernos mejor en el trabajo y en los estudios? Por ejemplo, los estudios en neurociencia, primero entender un poco que la neurociencia abarca varios niveles, ¿no? Es un ámbito bastante amplio. Podemos estar hablando de neurociencia a nivel, por ejemplo, molecular, bioquímica, ¿no? Para saber cuál es la interacción de ciertas sustancias, neurotransmisores a nivel del sistema nervioso, y también lo podemos llevar hasta el comportamiento. O sea, tú ves que una persona hace algo y eso también es neurociencia, ¿no? Digamos el ámbito más psicológico, más social. Entonces, entender todo este ámbito y a la larga uno comienza a entender de que somos una unidad. Y en esta unidad nosotros tenemos los dos pensamientos que tú mencionas, ¿no? El vertical y el lateral. Digamos, podríamos estar hablando de procesos racionales y procesos inconscientes. Los dos funcionan a la vez. Es casi imposible que exista algo 100% racional o 100% inconsciente.
siempre hay una mezcla de estos dos elementos, y eso nos lleva también cuando nosotros necesitamos buscar una solución a una problemática, estos dos elementos, ¿no? En algunos casos, de repente, es marcadamente más racional. Por ejemplo, algo matemático, algo físico, algo que resolver, ¿no? De repente en la medicina. Pero también hay otros momentos donde es, digamos, en su gran porcentaje, algo más lateral, o algo más intuitivo, o algo más irracional. Como por ejemplo, estamos caminando por la calle y se nos viene un carro a toda velocidad. En ese momento no nos ponemos a analizar velocidad por aceleración, distancia, nada, sales volando, ¿no? Y buscas la solución en ese momento. Eso es algo irracional. Cuando hablamos de creatividad, que es el tema en el que vamos a ir entrando, igualito, ¿no? Suceden estas dos, la mezcla de estos dos pensamientos. Entonces, dependiendo de la situación, es como nosotros, básicamente, a veces sin controlarlo, vamos a encontrar la solución, ya sea por el vertical, que a veces funciona mejor este pensamiento lógico, y en algunos casos será el lateral. Y con todo con lo que vas mencionando, ¿cuál es la relación entre pensamiento lateral y creatividad? ¿Crees que todos podemos desarrollar el pensamiento lateral? Sí, de hecho que nosotros, digamos, podríamos decir que tenemos ya como especie, ¿no? Incluso otras especies también, pero el ser humano como especie tiene una predisposición genética. O sea, nosotros nacemos todos con la predisposición a ser creativos, ¿no? Y esto va a depender del entorno y de la situación. Normalmente se suele hablar más de creatividad cuando hablamos, pues, de expresiones de repente artísticas, ¿no? Un pintor, un músico, pero no, la creatividad también se puede desarrollar en la ingeniería, en la matemática, claro, de repente con menos dosis, pero también existe la posibilidad. 100%. De hecho, en la Universidad Continental se trabaja la creatividad de manera transversal también en diferentes cursos de innovación y de liderazgo. Se me venía a la mente algo, varios especialistas y estudios nos muestran cómo el ser humano, cuando está realizando algo que disfruta y donde también puede descansar, como puede ser el dar un paseo en el campo, en el parque, o escuchar música que te guste, activa zonas del cerebro que lo ayudan a ser más creativo. ¿Nos puedes contar un poco más de eso? Sí, a ver, en principio hay una gran corriente, que justamente esto, digamos, lo vi cuando estaba en esta onda del neuromarketing, que es, por ejemplo, cuando se somete a una persona a una prueba de resonancia magnética funcional, ¿no? Estas grandes máquinas donde prácticamente lo que se hace es un escaneo del cerebro para ver qué parte está funcionando, ¿no es cierto? En un determinado momento, dependiendo de una acción. Pero bueno, claro, lógicamente en estos estudios se ven, pues, en las pantallas, ¿no? Por un software que te da digamos, unas señales de color. Bueno, en todo caso se le llama pseudocolor porque, digamos, el cerebro no tiene ni azulito, ni rosadito, ni amarillo, ¿no? Algunos grados de color. Pero esto lo que muestra es qué áreas están funcionando más, porque todo el cerebro está funcionando. Nadie tiene sectores apagados, ¿no? Todo está funcionando, sino que hay áreas que funcionan más dependiendo la actividad que tú estés necesitando o estés realizando en ese momento. Por ejemplo, si nosotros estamos con los ojos abiertos en este momento, mirando, recibiendo información por las vías visuales, lógicamente se están activando las vías visuales, ¿no? Las zonas occipitales. Entonces, eso se puede ver. Cuando alguien está haciendo, por ejemplo, algún tipo de tarea cognitiva, por ejemplo, creativa, ¿no? Bueno, ya se sabe que todo el cerebro está funcionando, pero hay algo interesante. Acá tenemos que, digamos, agarrarnos de alguna manera de teorías a veces conceptuales, ¿no? En la que nosotros podemos asumir que estamos recurriendo a nuestra memoria. Cuando estamos buscando algún elemento creativo es porque queremos reordenar lo que ya tenemos de una manera distinta. Y eso está en nuestra memoria. Nadie puede hacer nada que no tenga en su memoria, ¿no? Nadie puede inventar nada de la nada. En este caso podríamos estar hablando de repente de algunas zonas relacionadas con la memoria. Podría ser, por ejemplo, el hipocampo, que son áreas pertenecientes al área límbica. Y dependiendo, ¿no? También con lo que estábamos hablando, con estas actividades racionales, podríamos estar hablando de repente de las áreas frontales. Entonces podríamos estar hablando del hipocampo, zonas frontales, de repente si tiene que ver con cosas de movimiento, ¿no? Algo motor, puede ser las áreas parietales de repente. Entonces siempre va a depender de qué actividad estamos realizando, ¿no? Por lo general es temas de memoria,
Y si hablamos de hipocampo, podríamos estar hablando de áreas relacionadas a la memoria de repente a corto plazo. Pero cuando hablamos de memoria a largo plazo, cuando quieres hacer algo utilizando recursos de una película de cine que vimos cuando éramos niños, entonces esta memoria de repente está en la memoria a largo plazo. ¿Dónde está la memoria a largo plazo? Ahí entra uno de estos temas interesantes de la neurociencia que no se pueden saber hasta el momento exactamente. Podríamos decir que está en algún lugar de la corteza, entonces se va a iluminar toda tu corteza en uno de estos aparatos de resonancia magnética funcional. Entonces nosotros al pensar una idea creativa estamos apelando a la memoria. ¿Qué área es la parte de la memoria? Hipocampo básicamente por corto plazo, pero esa memoria que estamos recurriendo a otro lado no se sabe exactamente, es muy difuso. Las zonas frontales, que es para la toma de decisiones, y más o menos, ¿no? Son las zonas que podrían estarse viendo involucradas al realizar algún tipo de tarea creativa. Y lo bueno es que ya en el mundo cada vez se está investigando más, hay más estudios que nos dan luces, ¿no? Sobre cómo podemos desarrollar también esta creatividad de diferentes formas, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, Jorge, sobre NeuroZoom, la empresa que diriges, cómo optimizan el desempeño laboral y el talento humano a través de la neurociencia. Y allí, por ejemplo, es un trabajo bastante interesante que a veces hay que luchar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, contra las ideas que ya tienen las personas, las instituciones, las empresas, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo nada más, podríamos nosotros resaltar la importancia de realizar una siesta después del almuerzo. Pero a ver, anda, explícale a una empresa que tienes que dedicarle a tu trabajador unos 20 minutos, porque tampoco vas a dormir hasta las 8 de la noche, unos 20 minutos, unos 25 minutos de siesta, porque estudios han demostrado que esa reparación de este lapso de tiempo podría optimizar tu trabajo. Pero eso, por ejemplo, es un poco complicado, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Porque la empresa podría tomarlo como una pérdida de tiempo de repente, cuando no lo es, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es interesante. Otra cosa es, por ejemplo, aplicaciones en temas de estrés, ¿no? En estrés laboral, estrés en el trabajo. Otra cosa es el comportamiento, una cosa es individual y otra cosa es grupal. Analizar este tipo de aspectos. La parte de nutrición, el sueño. Por ejemplo, ¿cuántas horas y a qué hora debe dormir una persona? Entonces, hay cosas que son bastante interesantes, se plantean, pero ahí está la lucha, ¿no? Para que las personas de las empresas realmente lleguen a interiorizar esto y que lo lleguen a aplicar, ¿no? Porque a veces, además, son cosas incontrolables. Tú le puedes decir a las personas, duerme 8 horas, pero tú no puedes controlar si han dormido 8 horas, ¿no? El tema de la responsabilidad, el tema de los valores, que ya incluso van, como les digo, por el aspecto de la neurociencia ya más social, ¿no? Un aspecto psicológico-social, en las que ya viene el tema de la interacción con las otras personas, ¿no? Y no necesariamente se hace uso de equipos, digamos, electroencefalogramas, para ver digamos, la sudoración de la piel, digamos un polígrafo, ¿no? Por hacerlo en resumen. Muchas veces se piensa que las empresas que trabajan con otras empresas, mejor dicho, las empresas de investigación en neurociencia, se asume que están llenas de equipos, aparatos, gadgets tecnológicos, pero básicamente la neurociencia como conocimiento es el insumo principal para poder, digamos, desarrollar lo más que se pueda las capacidades de cada trabajador. Bueno, Jorge, ¿cuál es el rol de las empresas y organizaciones educativas que buscan mejorar a través de la neurociencia? Hay una disciplina que la mencioné hace un momento que se llama neuroeducación. Uh-huh. Que es básicamente la aplicación de la neurociencia en el ámbito de la educación. Y al igual que el neuromarketing, la neuroeconomía y distintas disciplinas a las que se le puede colocar el prefijo neuro, la idea es que se basen en neurociencia, no solamente en esta moda neuro, ¿no? Porque yo puedo hacer un curso de ventas, pero si le coloco neuro al comienzo, se convierte en neuroventas. Es el mismo curso, solo que hablo pues un poquito de lóbulo frontal, hablo un poquito de dopamina, un poquito de hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y ya convertí mi curso en neuroventas, cuando eso no es cierto. En el caso de la educación es algo muy similar. Por ejemplo, se habla mucho de la importancia de la emoción en la educación. Entonces el profesor tiene que despertar la emoción del estudiante. Es algo que tú lo puedes decir sin neurociencia y sin nada, o sea, los profesores lo saben.
pero hay un poquito más allá, o sea, conocer las bases de por qué se realiza esto. No necesariamente con bases anatómicas, o sea, neuroanatómicas, digamos, al estudiante no le vas a partir la cabeza para estudiar a ver qué tiene adentro y cómo va a aprender mejor, sino hacer uso de los conocimientos, repito, de los estudios que se han realizado en neurociencia para poder tener estos recursos interesantes, ¿no? Como les digo, el tema de la educación en casa ni siquiera diría como soporte, porque es la base de la educación que después va a aparecer en los centros de estudio. Entonces, la enseñanza tiene que ser pues mucho más integral. Hay teorías de aprendizaje desde el punto de vista psicológico, pero se sustentan muy bien también a nivel, digamos, biológico, ¿no? Depende de las horas del día, las horas de sueño, depende de la nutrición, depende de la edad. Entonces, hay muchos recursos que aplicar para poder decir que estamos haciendo neuroeducación, por ejemplo. Ya hay información bien valiosa, por poner uno de los 1000 temas que podríamos poner, por ejemplo, del mindfulness y cómo la respiración, ¿no? Está comprobado que puede ayudarnos a pensar mejor. Y es algo que buscamos también que los estudiantes puedan experimentar, ¿no? Hay una percepción que es muy compartida a todo nivel, diría, de que la creatividad se vincula a ciertas profesiones, ¿no? Muchas veces pensamos que si alguien es más creativo, lo mejor es que estudie carreras vinculadas a artes o a comunicaciones, y que si es más analítico e inclinado hacia las matemáticas, lo mejor sería que estudie ingeniería o ciencias. ¿Cómo funcionan los dos hemisferios del cerebro de una manera simple, ¿no? Explicar cómo se complementan y qué crees que necesita un ingeniero, poniendo un ejemplo específico, para ser bueno en lo que hace? En algunos casos, después de varias, porque yo he estado presente en varias conferencias de doctores, expertos, investigadores, y es muy, muy interesante cómo al final de todo, ¿no? El experto te dice, bueno, en conclusión, estudia. En conclusión, tienes que dormir bien. En conclusión, comen sano. O sea, las conclusiones son muy simples, ¿no? En el caso de, por ejemplo, para ser un buen ingeniero, tendrás que ser disciplinado, estudiar, ¿no? Repasar, repetir la educación, las lecciones, digamos. Bueno, en una también seleccionar la carrera que a ti te hace feliz también, ¿no? O sea, son cosas muy obvias, ¿no? Pero en conclusión es ser pues, muy disciplinado y ese tipo de cosas. Por ejemplo, si bien es cierto, pueden haber personas que tienen gran capacidad memorística, eso no te hace, digamos, ni mejor, ni vas a tener más notas, ni mejores trabajos, ni, bueno, si hablamos de inteligencia, te hace inteligente. Entonces, al final es cuestión de tener estrategias de aprendizaje, ¿no? En este caso, para que cualquier persona pueda desarrollarse dentro de su carrera. Como tú mencionaste, ¿no? Por ejemplo, un pianista. Un pianista, hay un montón de pianistas en el mundo, en el Perú y en el mundo. Pueden haber pianistas que han nacido con una predisposición hacia la música, pero es muy posible que existan pianistas que no nacieron con esa predisposición, digamos, de un mejor aprendizaje. Lo mismo pasa en el deporte. Un ejemplo puede ser Messi, ¿no? Messi creo que es un ejemplo sencillo, que es fácil decir de que él sí tuvo y tiene una predisposición genética desde niño y que la ha sabido desarrollar porque para haberlo hecho ha tenido que nacer en un entorno favorable. En este caso, un país que es futbolero, pues a más no poder. Si hubiese nacido en otro país, en otra situación, si hubiese sido agricultor, de repente no hubiese desarrollado esa capacidad. Entonces aquí si vamos a decir el secreto, sería detectar el talento, la predisposición, ¿no? Esto que cada persona tiene, ¿no? Un talento, y que lo encuentre tempranamente, ¿no? Y que lo desarrolle. Por ejemplo, yo a veces he estado en algunas aulas y les he dicho, ¿no? A los estudiantes les he dicho, ¿cuántos aquí de repente son atletas y no se han enterado, ¿no? ¿Cuántos son buenos médicos y no se han enterado? Buenos matemáticos, ¿no? Y están estudiando otra cosa. Porque a veces pasa esto, ¿no? Tú tienes talento para una cosa, pero te gusta otra, ¿no? Si no, vayan a los karaokes y ahí se van a enterar que hay gente que le gusta cantar, aunque no tenga esa predisposición para desarrollarla al máximo, digamos, ¿no? Y hay personas que cantan muy bien, pero que no quieren cantar, ¿no? Quieren ser otra cosa, no lo sé. Entonces, mira que cómo es interesante esto de a veces ponerte a pensar esto también, si quieres a un nivel
analítico, filosófico, si lo quieres, de cómo comenzar a entender la importancia del entorno y cómo desarrollar un determinado talento, ¿no? La música, todas las artes, pero también las ingenierías, la medicina, la biología. Muy interesante con todo lo que nos estás comentando, los ejemplos. Y es muy cierto, ¿no? O sea, lo que nos gusta no siempre va relacionado con lo que nos apasiona o tal vez estemos dedicados a hacer, ¿no? Y con lo que estabas diciendo queda atrás entonces el perfil tradicional que creemos de ser un ingeniero, se concentra en formas y números. Y bueno, ¿cómo consideras que debería ser el perfil de un profesional, ya sea de ingeniería u otras carreras, para que esta persona pueda innovar y generar valor a la sociedad? Hay un aspecto importante, es el entorno. Por ejemplo, en estudios en animales de experimentación, se ha visto, por ejemplo, en ratas, que cuando se les coloca en un medio, o sea, digamos en una jaula, con juguetes, colores, pelotitas, ¿no? Entonces, no es que la rata se vuelva más creativa, pero sí, de alguna manera, se vuelve más activa, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque el entorno te lo permite. En el caso de un estudiante, depende de eso también, claro, predisposición genética, entorno, presión de repente, no sé si social, y también el gusto por las cosas que haya desarrollado en algún momento de su vida. Entonces, aquí el entorno es muy importante, ¿no? Por ejemplo, una aplicación en la educación, como me preguntaban hace ratito, sería pues un aula de alguna manera cómoda, que a la gente le dé ganas, que los profesores sean pues, no todos que sean pues, digamos, un stand-up comedy, o que te cuenten cuentos, pero sí que sepan desarrollar esa curiosidad, ese interés en cada estudiante. Siempre en cada aula uno puede ver pues gente que es más empeñosa que otra. Hay gente que tiene más talento que otros. Por ejemplo, el típico estudiante de que estudia para 15 y ya es suficiente, pudiendo sacar 20, ¿no? Pero no quiere, suficiente. Mientras tanto que hay otros que todo el día estudia, y ahí se saca 15 sufriendo, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta cómo a veces hay un desperdicio del talento, ¿no? Y yo creo que eso es, si bien es cierto, es una responsabilidad del gobierno, no vas a esperar que el gobierno te solucione tus problemas. Entonces aquí la idea es que cada uno sepa a veces detectar también eso en uno mismo. Es difícil, ¿ya? La parte de la autopercepción es muy difícil. Todos nos vemos siempre como que estamos bien y el resto está mal. Entonces siempre, a veces también tener vamos a llamarle la suerte de tener una buena guía, ¿no? Tus padres, tus maestros. Hay mucha gente, por ejemplo, que desde niño no le gusta la matemática y a veces es por el profesor, ¿no? O la profesora. En este caso depende mucho de eso también, ¿no? El entorno, o sea, buscar entornos favorables, enriquecidos, con, por ejemplo, de repente herramientas, ¿no? Herramientas tecnológicas, tareas, un docente que te fuerce a desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Por ejemplo, en publicidad, una tarea interesante es mirar comerciales. Todo el día mira comerciales, ¿no? A ver, y después opinamos. ¿Qué te pareció? ¿Es convincente? ¿El producto hace lo que te dice? ¿No hace lo que te dice? Claro que una cosa es verlo desde el punto de vista del publicista y otra cosa es verlo desde el punto de vista del consumidor. Van a ser dos puntos de vista distintos, pero es bastante importante comenzar a practicar, verlos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desarrollar esa capacidad. ¿Y qué piensas tú, Jorge? A ver, te voy a poner un ejemplo específico. Yo estudié economía en la agraria y de hecho no me desarrollaron la creatividad, pero yo creo que el rol del docente, más que plantear algo con mucha firmeza, es como despertar esa curiosidad del estudiante por algo, ¿no? Es algo que yo encontré muchas cosas en mi formación, pero esa no la encontré. Y la fui entrenando desde, por ejemplo, me metí a talleres de impro, talleres de clown, talleres de creatividad, de design thinking, etc. Y ahí me di cuenta de algo. Es interesante el ejemplo de Stanford, que tienen un gimnasio creativo, o que la clase de improvisación, que básicamente es el CE, ¿no? Este ejercicio de siempre CE y ir construyendo con el otro, era muchas veces un requisito de alguna manera para una clase de innovación, ¿no? Con este ejemplo de cómo un economista puede entrenar su creatividad
a través, por ejemplo, de la improvisación o de la creatividad o de la escritura, ¿no? También me gusta escribir. Em, ¿Cómo crees tú, o sea, qué piensas de eso y cómo crees que se puede como tomar esto de alguna manera como inspiración para llevar a la educación? Habría que verlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Del maestro y del estudiante. Pero también hay otro aspecto más importante todavía, que es la familia, ¿no? O sea, el entorno donde creciste, naciste, tu cultura, fuiste adquiriendo un montón de información, ¿no? De repente en la familia, pues a uno le estuvieron diciendo desde pequeño, no, de eso no vas a vivir nunca. Entonces ya te están marcando con eso, ¿no? En el tema de la universidad, claro, a veces uno suele echarle la culpa al docente, ¿no? Claro, él no me despertó mi creatividad. De repente intentó, pero tú no quisiste, porque yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿A ustedes les gustan las tareas? ¿Les gustan los trabajos? ¿Te gusta así? ¿O no te gusta? Quisieras de frente que te ponga 18, 19, 20. Entonces, a veces uno mismo es el que a veces está poniendo esa barrera, ¿no? A veces digo, ¿no? No en todos los casos. Hay otros que sí, ¿no? En una tarea, bueno, muchachos, hoy día no hay tarea. Y hay uno nomás que reclama, ¿no? Y el resto lo quiere, pues, matar a esa persona que es el único que pide tarea, ¿no? Para incentivarse, aprender más, no lo sé. Entonces, esto es un trabajo conjunto, pues, ¿no? Lógicamente, en las etapas iniciales, niños, ¿no? Inicial, primaria, secundaria también, ahí puede estar el pilar básico, ¿no? En la universidad, ya de repente, claro que si entramos a un tema de maduración, de repente muchos estudiantes todavía no están maduros, ¿no? Por lo menos hasta el aproximado que se menciona que es 20 años. Entonces, es como que esos cursos deberían ir que a partir de los 20, 21, 22, ¿no? Para que asumir que de alguna manera tienes una madurez, además por lo menos es fisiológica, ¿no? Porque hay gente que tiene 40, 50, 60 y sigue inmaduro en otros aspectos. Puede ser también temas de edad, ¿no? Y también un tema de responsabilidad de la propia persona, ¿no? Uno mismo ser curioso. Claro que eso viene de atrás, ¿no? O sea, es que si ustedes se dan cuenta es un feedback, ¿no? Es un ida y vuelta. ¿Dónde fue eso? ¿En la niñez o ya de más adulto? Entonces yo creo que cada etapa tiene una oportunidad y a veces si no pasó en la niñez, claro, ya quedó pues apagado, pero se podría de alguna manera también encender esa chispa de la curiosidad en la adultez, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Si no te lo dieron o no percibiste que te lo dieron, entonces tú mismo te metes a los cursos y tú te incentivas, ¿no? Lo cual sí también está muy bueno eso. Es cierto con lo que están mencionando. No hay excusas para decir que mi creatividad, o como dicen, no, echarle la culpa al profesor, a mis padres, cualquier cosa, ¿no? En mi caso, mi mamá siempre me decía que cuando estás aburrida, tú te vas a descubrir tú sola. Y cierto, gracias a ese espacio que tenía de aburrimiento, pude saber, no sé, que me gustaba pintar, que me gustaba cocinar, y ya yo solita me iba descubriendo, ¿no? En pocas palabras, en sí, no hay excusas como tal. Pero con todo este proceso que estamos teniendo, las personas en general tienen mucho miedo a fallar. Y queríamos saber cuál es del error en el pensamiento lateral. ¿Es parte también del proceso aceptar que podemos fallar? Sí, o sea, fallar es normal. Nadie hace las cosas y nunca se equivoca, imposible. Por ejemplo, a mí a veces me gustan ver algunas peleas de box, claro, desde el punto de vista de deportivo, más que por la parte de la violencia, ¿no? O artes marciales mixtas, ¿no? O sea, me gusta ver un poco el contraste de las estrategias, las disciplinas, esto, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta es cuando vienen los peleadores invictos, ¿no? Por ejemplo, 15-0, ¿no? Y he visto varias peleas donde han perdido el invicto, ¿no? Y eso, justo lo que les estaba diciendo. En estos casos, y en muchos otros, en los estudiantes también, cuando te equivocas, por lo general aprendes del error, por lo general. Y es lo que debería pasar. Tú te equivocas, ya está bien, no hay problema, te equivocaste, ¿no? Pero la idea es que aprendas de ese error. Nosotros aprendemos permanentemente. Claro que sería mejor, si lo vemos así, aprender del error del otro, ¿no? El otro cruzó la pista y lo atropelló el carro, pues entonces tú con eso ya aprendiste, no te pasó a ti. Por eso que a veces las personas mayores de nuestras familias nos dicen cosas, ¿no? Oye, está haciendo frío, llevo una chompa. No, así nomás, y pues te termina resfriando, ¿no? Entonces, ese tipo de experiencias a veces, no la tuya misma, sino ver en el error del otro. Pero cuando el error es tuyo, deberías tenerlo incluso más en cuenta.
porque a ti mismo te pasó. De repente a la otra persona no le pasa o le pasa cada rato, pero tu caso es muy particular. Se habla mucho de un término que prácticamente está de moda ahora, que es la resiliencia. Y es esa capacidad, digamos, de que no te afecte, por ejemplo, el estrés, no te afecten las cosas, no te afecte el entorno, ¿no? Lo que es difícil, ¿no? Es muy difícil eso, pero es cuestión de entrenarlo, ¿no? Y es como prepararte para el error. Es algo que también debería hacerse con los niños, ¿no? Los niños, por ejemplo, se frustran mucho cuando no pueden hacer algo. Entonces, prepararte para el error. Pero ahí también vendría otra consideración, ¿no? Insisto, si el niño no tiene talento, digamos, para ser un Messi, pero quiere serlo, quiere tener ese nivel, entonces se va a frustrar y se va a frustrar mucho. Entonces ahí hay que ver un manejo, ¿no? De cómo enfrentar eso, hacerle ver a la persona que, eso va a sonar raro, pero no tiene el talento suficiente. Claro que todo se puede aprender, pero ya les digo, hay algunas predisposiciones genéticas, por ejemplo, a nivel muscular. Por ejemplo, para hacer carreras de velocidad, ¿no? Puede haber una persona pues, que tenga esa capacidad motora, muscular, ¿no? Es más fácil que otra persona, ¿no? En el tema de cantantes, por ejemplo, hay gente que ya nació con una determinada, no sé, un aparato fonador especial para emitir notas más agudas, más potentes, no sé, no se queda ronco. Entonces hay algunas habilidades las que a veces uno tiene y bueno, tiene que entrenarlas, pero el que no las tiene podría verse frente a estos errores, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que debería hacerse es, primero, estar consciente de que te vas a equivocar y prepararte para ese error. Y cuando te pase el error, bueno, la idea es que no pase, pero si pasa, aprender de ese error. Para no volver a cometerlo, ¿no? También a mí me gusta entender la resiliencia como encontrarle un significado a lo que te pasó, ¿no? Te pasó algo, puede ser difícil, ¿no? Sea lo que sea. Hay casos extremos de personas que han tenido situaciones, sabemos, súper retadoras, ¿no? Mencionemos, por ejemplo, el ejemplo muy usado de Mandela y cómo él interpretó todo lo que le pasó. Al final encontró un significado, ¿no? a lo que le sucedió. Justo estaba revisando ayer bueno, es una pregunta que te plantean como un ejercicio diario, de que cada noche tú te preguntes qué pudo hacer mejor el día, ¿no? Estás hablando de alguna manera de un error, pero lo estás fraseando de otra forma, ¿no? No es, ay, ¿por qué me equivoqué? ¿Y por qué hice esto? Sino es, a ver, ¿qué pude hacer hoy día para que sea mejor? ¿Qué termina esta conversación? ¿Qué pude hacer para que esta conversación sea mejor? Entonces es como el seguir siempre construyendo. Claro, Messi es Messi, pero estoy seguro que Sergio Ramos, por ejemplo, ¿no? Se ha trabajado muchísimo y probablemente a él le ha costado más algunas cosas que no tenía tan natural, pero como Aldo Corso de repente, que se entrenó mucho, ¿no? Él estaba un poquito más abajo de mi generación y sé lo mucho que él ha entrenado para poder llegar al nivel competitivo que tuvo, ¿no? Dentro de esa línea, una de las preguntas de nuestros seguidores de redes es ¿qué métodos o ejercicios específicos tú recomendarías para un universitario para que desarrolle su pensamiento lateral? A ver, el pensamiento lateral se puede definir como ese pensamiento no lógico, o sea, no lo que la gente espera, no lo típico, no lo clásico, sino de alguna manera lo más novedoso, lo más arriesgado, lo más loco, lo que a nadie se le hubiese ocurrido, ¿ya? Y está interesante, pero hay una definición que da Edward de Bono en el tema de la creatividad y el pensamiento lateral, que es que no solamente tiene que ser distinto, sino tiene que tener un valor, o sea, tiene que servir para algo, ¿ya? Yo puedo hacer algo, uy, qué loco, pero no sirvió de nada, ¿no? Si por ejemplo, hablamos de fútbol, como me comentabas, he visto varias veces noticias, ¿no? Donde dice, casi hace un golazo, ¿no? Se llevó a uno, se llevó a dos, se llevó a tres, se llevó al entrenador, se llevó al árbitro y pateó afuera. Entonces ya, está bonito, pues, ¿no? Pero no acabó la jugada, ¿no? Entonces debería servir, y ahora eso debería, pues, no sé, servir con lo que hablamos hace rato. Te equivocaste, la siguiente ya no lo haces, no lo sé. Pero estos temas son así, o sea, el tema del pensamiento lateral se tiene que entrenar. Ahora, a ver, primero, ¿cómo se debería entrenar? Siendo arriesgado, pues, ¿no? Haciendo siempre cosas distintas a lo que hacen las demás. Pero hay varias cosas ahí a considerar, porque primero que sea útil,
La otra es que sea ético, que sea moral, definitivamente que sea legal, ¿no? Porque a veces uno puede ejecutar algún tipo de acción que podría incluso tener resultados, pero hay algo que es lo que te frena, ¿no? Que es lo que te enseñó pues tu mamá, tu abuelita, ¿no? Los valores en la casa. Entonces, de alguna manera, la cultura puede ser un freno, digo. ¿Ya? Pero hay gente que, si ustedes ven, es más arriesgado, más loco, pero ustedes no se atreverían a hacer eso, ¿no? Entonces sí, sí creo que se podríamos estar hablando de eso, ¿no? Que también hay un freno ahí. Entonces, cuando uno quiere ser lateral, vamos a llamarlo así, muy creativo, tiene que ver, analizar ese tipo de cosas, ¿no? Porque la idea es que, como dice De Bono, que tenga un valor, ¿ya? Que sirva de algo, pero también pues no puedes manchar honras, no puede faltar el respeto, o sea, hay cosas sociales también que considerar ahí. Yo puedo ser muy creativo, pero pues, es inmoral, ¿no? Hay algunos videoclips en la música, tú dices, qué creativos, pero yo no lo hubiese hecho, ¿no? Bueno, menos mal lo hizo otro, dices tú, y yo lo miro, pero yo creo que la cosa va por ahí, ¿no? ¿Cómo entrenarte? Bueno, primero, como les dije hace un momento, ¿no? El tema del entorno. Si el entorno te favorece a ser creativo, ¿no? Seguramente vas a ser más creativo con soluciones de cualquier tipo con tal de solucionar el problema. Es como imagínate, ¿no? Un niño de su casa, vamos a llamarlo así, ¿no? Educadito, sale muy poco. Bueno, vamos a hablar en épocas o pre o post pandemia, ¿no? El niño en su casa, tranquilito, ¿no? Hace su tarea, toma su lonche y se va a dormir, ¿no? Y hay niños que están todo el día en la calle. El niño de la calle, por ejemplo, desarrolla otro tipo de habilidades y destreza, ¿no? Que, que no desarrolla el otro niño. Y esto depende mucho del entorno. Si el niño de la casa quiere desarrollar las competencias, ¿no? O las destrezas del niño de la calle, bueno, tendrá que salir a la calle, ¿no? De repente con su mamá, su papá cuidándolo, no lo sé. Ya, no es la versión real, ¿no? Pero eso es algo que se puede ver en algunos casos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que habría que hacer para desarrollar un pensamiento lateral? Es practicar, ¿no? Estar en un entorno, y a veces eso no es ni siquiera controlado, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana ustedes, a ver, los llevan de viaje y los dejan ahí en medio ahí del Serengeti, ¿no? Donde hay leones, rinocerontes. Vas a ver cómo se va a desarrollar tu creatividad ahí, ¿no? Porque no te queda otra además, ¿no? O te vuelves creativo o te mueres. Entonces, a veces depende también eso, ¿no? Buscar un entorno donde se te exija. Yo les digo a los estudiantes, no voy a decir a todos, pero por lo general, digamos que no se vuelven locos ni se desesperan por tener un profesor que le deje tarea todo el día y que los lleve de paseo y que vamos a ver esto al microscopio. No quiere, pues, ¿no? O sea, quieren estar jugando su PlayStation, quieren ir a pasear, ¿no? Entonces, la idea a veces uno mismo también buscarse el entorno donde tú te exijas, ¿no? Es como hacer esa simulación de que estás en la calle, que estás en la selva, que estás en un sitio donde te va a exigir de todas maneras ser creativo. Qué buenas recomendaciones mencionas, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, más que todo los jóvenes, ¿no? Que estamos en procesos de descubrirnos, buscarnos, las cosas que nos gustan, nuestra creatividad en todo, ¿no? Jorge, ¿crees que la alimentación saludable y el ejercicio influye de alguna manera en nuestra creatividad también? Sí, hay estudios también que determinan eso. Sí, definitivamente. Incluso en los niños hay una recomendación pues de alimentación que podrían promover. Tampoco es que, por ejemplo, pues si tomas maca en las mañanas vas a ser más inteligente, vas a sacar más notas y comes camu camu. Eso no es así tan directo, ¿no? Pero sí de alguna manera podría favorecer la funcionalidad de algunas estructuras de todo tu cuerpo, ¿no? Incluyendo tu sistema nervioso. Eso sí podría ser, la alimentación es muy importante, pero no solo la alimentación. Ya les digo, alimentación, el estudio mismo, ¿no? Tus estrategias de estudio, tu sueño, ¿ya? Tu práctica deportiva. En general, el mover el cuerpo a nivel motor, muscular, también desarrolla la mejora pues, de la memoria, ¿no? Es bastante interesante. Hay estudios que sí soportan eso. Sí, es un tema que también me apasiona, la respiración también, ¿no? O sea, respiramos alrededor de 20.000 veces al día. Si mejoramos eso, definitivamente que podemos oxigenarnos más también. Bueno, Jorge, el tiempo nos va ganando. Muchísimas gracias por ayudarnos a profundizar sobre este tema de pensamiento lateral. Todos somos creativos y con práctica y constancia podemos desarrollar nuestra creatividad. ¿Qué le dirías a alguien que piensa
que no puede ser creativo? Yo le diría lo que una vez escuché que dijo un profesor, me acuerdo, a una compañera, ¿no? Estábamos haciendo un ejercicio, me acuerdo, justo de respiración, pero de técnica vocal. Y la chica decía, profesor, no me sale, no me va a salir, no puedo, no me sale. Y el profesor le dijo, todavía no te sale. Entonces, cuando alguien no puede algo, es porque ahorita no te sale, en este momento no te sale, pero hay que practicarlo, pues por eso que ahí va el tema de la exigencia y uno mismo ponerse a prueba, ponerse en situaciones no tan cómodas, justamente para desarrollar esas destrezas, digamos, cognitivas, incluido pues la parte de la creatividad. Me ha encantado escucharte, Jorge. Estoy muy segura de que muchos chicos y chicas ahora saben que pensar distinto puede generar un impacto positivo en la sociedad desde que son estudiantes al plantear soluciones que rompen paradigmas. Sí, así es, eso es cierto, ¿no? Hay un tema que yo lo he notado porque, digamos, yo vengo del área de la comunicación, de la publicidad, del marketing, de la música, que podríamos decir que es un área más mágica, no sé, más cualitativa si quieres. Y cuando ingreso al mundo de la neurociencia, que es ciencia, entonces ahí me doy cuenta que hay una brecha interesante que hay que unificar, o en todo caso buscar un punto medio, ¿no? Porque a veces uno escucha algo en la televisión, bueno, y lo crees pues ciegamente, ¿no? Ves, como te digo, algún anuncio, ves alguna recomendación de un experto, ¿no? Entonces ahí viene un tema de pensamiento crítico que en este caso viene más de la parte científica. Y no, pues tampoco puedes ponerte a dudar de todo, pero ahí existe un escepticismo científico, ¿no? En la que tú captas información del medio, pero también tenemos la capacidad nosotros de aprender, porque esto se aprende, a debatir, ¿no? No me refiero a pelear, pero sí a debatir, a discutir, a analizar, a investigar, a buscar, ser curioso y de alguna manera de repente confirmar lo que te están diciendo, ¿no? Eso es algo que a mí me ha pasado, ¿no? Ver cómo funciona el área más de las ciencias sociales versus a las ciencias naturales. Y como en la Universidad Continental también nos impulsa a crear soluciones innovadoras y originales, queremos contarles que pueden ingresar a pensamientolateral.pe y encontrarán un toolkit o caja de herramientas que podrán descargar para desarrollar su pensamiento lateral. Ahí mismo Jorge ha contribuido con este toolkit que los ayudará a pensar libremente y fuera de la caja, o quizás deshacernos de la caja para potenciar nuestra creatividad. Si desean conocer más sobre la universidad, las carreras y su modelo educativo P+D, que combina lo mejor del mundo presencial con el digital, pueden ingresar a ucontinental.edu.pe. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast, buscándonos como Súbete al Cambio Podcast. Además, pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y Twitter. Y hasta el próximo episodio de Súbete al Cambio Podcast. Chao, chao.